La Ciudad de México despertaba en medio de una tormenta feroz. La lluvia golpeaba los parabrisas, los techos de lámina vibraban como tambores de guerra, y las calles se convertían en espejos rotos cubiertos de charcos oscuros. Esa noche, en una colonia popular donde el aroma a tamales y pan dulce todavía flotaba en el aire, caminaba una joven con el cabello pegado a la frente y los zapatos empapados. Su nombre era Isabel, pero todos en la vecindad la conocían como Isa, la muchacha humilde que siempre llevaba prisa, que siempre trabajaba más horas de las que el reloj podía contar. Isa apretaba entre sus brazos una carpeta azul cubierta de plástico barato, protegiendo con más cuidado los papeles de la empresa donde trabajaba que a ella misma. Cada paso que daba era un pequeño desafío contra el viento que la empujaba hacia atrás y la lluvia que la cegaba. El paraguas barato que había comprado esa mañana yacía destrozado en un bote de basura a unas cuadras atrás. No había forma de resistir ese temporal. De repente, un trueno iluminó la acera y allí, bajo la luz amarillenta de un farol parpadeante, Isa lo vio. Un hombre tirado en el suelo con el rostro cubierto de sangre y la ropa desgarrada. Su corbata estaba torcida como si alguien hubiera intentado ahorcarlo, y en su mano derecha aferraba un reloj de pulsera que aún brillaba entre el lodo. El corazón de Isa se aceleró. Pensó en correr. Pensó en fingir que no había visto nada. En su barrio, ayudar a un desconocido en la calle podía ser una sentencia de muerte o, al menos, el inicio de un problema sin final. Pero algo en ese hombre la detuvo. Sus ojos entreabiertos, la forma en que respiraba con dificultad, como si cada aliento fuera una súplica. Isabel dio un paso hacia atrás, pero entonces vio como un auto negro doblaba la esquina. Vidrios polarizados, motor silencioso. Isa lo reconoció de inmediato. En esa colonia, los autos así no eran de gente buena. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el hombre y lo jaló del brazo. Era pesado. Estaba inconsciente por momentos y su cuerpo caía como si fuera de trapo. Con todas sus fuerzas, Isa logró arrastrarlo hasta un callejón, ocultándolo detrás de unos costales de basura. Apenas lograron esconderse cuando el auto pasó lentamente, como si buscara algo o alguien. Isa contuvo la respiración. El hombre seguía sin reaccionar, pero su pecho subía y bajaba, lo cual era una pequeña señal de esperanza. Sin teléfono, sin paraguas, sin nadie a quien llamar, Isa improvisó. Rasgó un pedazo de su propia blusa para limpiar la sangre del rostro de aquel desconocido, mientras murmuraba pequeñas oraciones aprendidas de su abuela. El viento helado le cortaba la piel, pero no dejó de ayudar. Minutos después, el hombre recuperó brevemente la conciencia. Su mirada era confusa, pero al ver a Isa, intentó hablar. No logró formar palabras, solo un susurro incomprensible. Sin saber por qué, Isabel sintió un nudo en la garganta. En esa noche salvaje, en esa ciudad que no perdona a los débiles, ella, la joven humilde que apenas tenía fuerzas para sostener sus propios sueños, había decidido salvar la vida de un completo desconocido. Sin pedir nada, sin saber su nombre, sin imaginar que, con ese gesto, acababa de abrir la primera página de una historia que cambiaría su destino para siempre. El callejón donde Isa escondió al hombre parecía pertenecer a otro mundo. Entre los muros descascarados y los charcos oscuros, el tiempo dejó de existir. El único sonido era el goteo constante de una canaleta rota y el eco distante de sirenas que nunca llegaban a su destino. Isa temblaba de frío, pero sus manos seguían firmes, limpiando con delicadeza la herida en la frente de aquel desconocido. Su piel estaba helada, pero aún respiraba, aún vivía. La mente de Isa trabajaba rápido. Pensó en correr a casa, en fingir que esa noche jamás había sucedido. Nadie la culparía. En su colonia, la gente aprendía desde joven a no meterse en problemas ajenos. Pero algo dentro de ella, algo antiguo y profundo, le impedía abandonarlo. Tal vez eran los cuentos que su abuela le contaba cuando niña, esas historias de mujeres valientes que desafiaban al destino por puro instinto.
Tal vez era su propia soledad, esa sensación constante de ser invisible para el mundo. O tal vez era simplemente el hecho de que, en medio de la tormenta, ella y ese hombre eran las únicas almas despiertas. Con los dedos entumecidos, Isa revisó los bolsillos de su chamarra buscando el teléfono, pero recordó que lo había empeñado la semana pasada para apagar la luz. Maldijo su suerte en voz baja y se mordió el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre. No había opción. Tendría que pedir ayuda de la única persona que nunca le negaba nada, don Lázaro, el velador de la bodega de la esquina. Cargando al hombre como podía, Isa avanzó a trompicones por la calle inundada. Cada paso la acercaba a la decisión que cambiaría su vida, aunque ella aún no lo sabía. Tocó la puerta metálica de la bodega con los nudillos congelados y esperó. Tardaron en abrir, pero finalmente don Lázaro apareció, envuelto en su cobija de cuadros y con la expresión de quien ya no se sorprende de nada. Sin preguntas, sin reproches, don Lázaro ayudó a Isa a entrar al desconocido en la bodega. Lo acostaron sobre costales de arroz y le dieron un poco de aguardiente para calentarle el pecho. La herida en la frente seguía sangrando, pero menos. Isa tomó un trapo limpio y lo presionó contra la piel fría del hombre. Al contacto, él abrió los ojos de golpe. Suscríbete al canal y dale like a este video. Solo suscribiéndote al canal aseguras nuevas historias. Por un instante, Isa sintió que el aire se volvía más denso. Los ojos de ese hombre no eran ojos cualquiera. Eran oscuros, profundos, pero no vacíos. Eran ojos llenos de historia, de secretos enterrados, de un peso que Isa no entendía, pero que sentía como un escalofrío recorriéndole la columna. «¿Dónde estoy?», murmuró el hombre, su voz áspera como papel de lija. «En el único lugar donde nadie te va a buscar esta noche», respondió don Lázaro, con esa calma sabia de quien ha visto demasiadas cosas. Isa no dijo nada. Solo observó. Cada detalle de ese rostro extraño se grabó en su memoria. La línea de la mandíbula marcada, la sombra de una barba descuidada, el corte caro de la camisa manchada de lodo. No era un hombre cualquiera, ni de esta colonia, ni de este mundo. Isa tragó saliva. Quería preguntar quién era, qué había pasado, por qué alguien como él terminó tirado en la calle como un perro apaleado. Pero algo le decía que esas respuestas no llegarían fácil. A veces, es mejor no saber demasiado. Sin soltar el trapo que cubría la herida, Isa tomó aire y, con la voz apenas audible, dijo lo único que podía en ese momento. «Voy a cuidarte, aunque no sé por qué». El hombre cerró los ojos de nuevo, como si esa promesa fuera suficiente para dejarse caer en la oscuridad otra vez. Y así, sin saber que el destino acababa de entrelazar sus vidas, Isa selló una decisión que no tendría regreso. La madrugada avanzaba sin piedad sobre el barrio. Afuera, la lluvia no daba tregua, golpeando el techo de lámina como una marcha fúnebre interminable. Dentro de la bodega, el aire olía a humedad, pólvora vieja y aguardiente barato. El hombre, tendido sobre los costales, respiraba irregular, como si cada inhalación fuera una batalla perdida contra un enemigo invisible. Isa se había quedado sentada junto a él, con las rodillas juntas y las manos entrelazadas, resistiendo el impulso de huir. La luz tenue de una lámpara oxidada iluminaba apenas sus rostros. Por un momento, Isa creyó que el hombre había vuelto a dormirse, pero entonces sus párpados temblaron y se abrieron lentamente. Los ojos oscuros la buscaron con una intensidad que le dobló el aliento. Había algo extraño en esa mirada. No era miedo, ni gratitud, ni siquiera confusión. Era una especie de reconocimiento, como si en algún rincón perdido de su memoria, ese hombre supiera quién era Isa. Ella sintió un escalofrío subiendo desde el ombligo hasta la nuca, y sin darse cuenta, retrocedió unos centímetros, como si quisiera protegerse de algo que no podía nombrar. Pero el hombre no dijo nada, ni un solo sonido. Solo la observaba, como quien descubre una pieza olvidada en un rompecabezas incompleto. Isa, incómoda y sin entender esa sensación que le apretaba el pecho, se levantó de golpe.
Caminó hacia una mesa de madera, donde don Lázaro guardaba sus medicinas y sus chucherías. Buscó entre frascos y botellas hasta encontrar un paquete de gasas limpias y un frasco de alcohol. Necesitaba hacer algo con las manos, cualquier cosa para no quedarse atrapada en esa conexión muda que la aterraba sin motivo. Regresó junto al hombre y sin mirarlo directamente, comenzó a limpiar la herida con el alcohol. El líquido ardió al contacto y el hombre apretó los dientes, pero no emitió ningún sonido. Isa se dio cuenta de que esas manos, fuertes y elegantes a pesar de la suciedad, pertenecían a alguien acostumbrado al poder, no al dolor. No era un obrero, ni un comerciante. Había algo en él, en el corte de sus uñas, en la piel cuidada debajo de la mugre, que gritaba un origen muy distinto al suyo. Por unos segundos, la mirada de Isa se deslizó hasta el reloj que el hombre seguía aferrando con fuerza. Era un modelo caro, elegante, de esos que ella solo había visto en los escaparates de Polanco, cuando algún camión doble modal, a punto de descomponerse a mitad de camino, la obligaba a caminar por barrios que no le pertenecían. Ese pequeño detalle la golpeó con más fuerza que la tormenta. ¿Qué hacía un hombre como ese, vestido con ropa de diseñador, tirado como un perro herido en una calle perdida al sur de la ciudad? ¿Por qué nadie lo estaba buscando? ¿Qué clase de vida había detrás de esa mirada que la observaba como si Isa fuera la respuesta a una pregunta que él mismo había olvidado? Isa tragó saliva y apretó las gasas sobre la herida. El hombre no apartó la vista ni por un segundo. En cualquier otra situación, Isa habría sentido incomodidad o enojo, pero esa noche, en esa bodega que olía a polvo viejo y destino quebrado, lo único que sintió fue que algo que no entendía, acababa de comenzar. Don Lázaro, desde el rincón más oscuro de la bodega, observaba en silencio. Con sus años encima, sus huesos cansados y su corazón curtido por las desgracias ajenas, él conocía bien ese tipo de miradas. Lo había visto antes, en otras caras, en otras vidas. No era la mirada de un hombre enamorado, ni la de un hombre agradecido. Era la mirada de alguien que, sin saber cómo ni por qué, había encontrado lo único que podía salvarlo. Y esa noche, aunque nadie lo supiera, Isa y ese desconocido acababan de firmar, con sangre y silencio, un pacto que ni el tiempo ni la tormenta podrían borrar. Las primeras luces del amanecer se filtraban tímidas por entre los huecos del portón de la bodega. Afuera, la lluvia había menguado, dejando en las calles un espejo sucio donde se reflejaban los postes, los cables y la vida que empezaba a despertar. Isa no había dormido ni un minuto. Se quedó junto al hombre toda la noche, escuchando el sonido irregular de su respiración, como quien cuida una llama débil a punto de apagarse. El hombre había dormido a ratos, en un vaivén entre el sueño y la fiebre. En algún momento balbuceó nombres que Isa no reconoció, palabras rotas que se desvanecían antes de tomar forma. Su ropa, ahora seca pero aún impregnada de ese olor agrio a lluvia sucia y sangre vieja, revelaba detalles que Isa no había notado la noche anterior. Un bordado discreto en la camisa, iniciales elegantes que parecían grabadas con hilo de oro, un anillo en la mano izquierda, pesado, de un diseño que Isa jamás había visto en persona, solo en telenovelas donde los ricos jugaban con el destino de los pobres como si fuera un deporte. Con el primer canto de un gallo lejano, Isa supo que era momento de irse. Su turno en la empresa empezaba en pocas horas, y si llegaba tarde otra vez, el supervisor no le daría otra oportunidad. El trabajo en esa oficina gris era lo único que le permitía pagar el cuarto minúsculo que compartía con su hermana e impedir que el casero, un hombre con manos largas y ojos sucios, comenzara a hacer preguntas que Isa no quería responder. Don Lázaro, silencioso como siempre, ya preparaba un café negro tan espeso que parecía petróleo. Le ofreció a Isa una taza, y ella aceptó, más por costumbre que por ganas. Lo bebió en 2 tragos rápidos, sintiendo cómo el calor le raspaba la garganta y le despertaba los nervios. Antes de irse se acercó al hombre, que aún dormía,
con la cabeza recargada en uno de los costales. Por un instante dudó. Quiso dejarle alguna nota, alguna pista de quién era ella o por qué lo había ayudado, pero no tenía ni papel ni lápiz, y la única tarjeta con su nombre era la de la empresa, algo que jamás entregaría a un extraño. Con la misma timidez con la que siempre había vivido, Isa estiró la mano y acomodó un mechón de cabello sobre la frente de ese desconocido. Su piel era tibia, como si el cuerpo empezara a recuperar la vida. Fue un gesto mínimo, invisible para cualquiera que mirara desde afuera, pero en el universo secreto de Isa, fue como tocar la superficie de un río oscuro, sin saber qué había en el fondo. Salió de la bodega sin hacer ruido. La mañana la recibió con su luz sucia, la humedad pegajosa y el murmullo de los primeros vendedores ambulantes que preparaban sus puestos. Caminó rápido hacia la parada de microbús, sintiendo el peso de la noche entera en las piernas y el pecho. En su mente, juró olvidarse de ese hombre en cuanto pusiera un pie en la oficina. Él no era nadie, no significaba nada, solo fue una tormenta, un accidente, un resbalón del destino que no debía repetirse. Pero Isa no sabía que hay encuentros que no se borran ni con 1000 amaneceres, y que la historia que acababa de empezar ya estaba escrita, mucho antes de que ella naciera. El microbús avanzaba lento entre el tráfico caótico de la ciudad. Isa viajaba de pie, aferrada a un tubo oxidado, con la carpeta azul apretada contra el pecho y los pensamientos dispersos como papeles al viento. A pesar de sus intentos por olvidarlo, el rostro de aquel hombre seguía apareciendo en su mente. La herida en la frente, la mirada oscura que parecía atravesarla, el peso de su cuerpo entre sus brazos empapados. Los vendedores ambulantes entraban y salían del vehículo, ofreciendo desde chicles hasta cargadores piratas. Isa no escuchaba nada. Su mente seguía atorada en la bodega, en la piel tibia que había rozado sin querer, en la sensación de que su vida, tan monótona y predecible, acababa de desviarse hacia un camino que no conocía. Cuando finalmente llegó a la oficina, el reloj marcaba las 8:02. 2 minutos tarde. Apenas cruzó la puerta de vidrio esmerilado, sintió las miradas de sus compañeros clavarse en ella, como cuchillos envueltos en sonrisas falsas. En esa empresa, donde el aire acondicionado funcionaba mejor que los contratos laborales, la puntualidad era un lujo reservado para los que podían pagar o fingir perfección. Isa no tenía ni el dinero ni el talento para aparentar. Se sentó en su cubículo sin decir palabra. Encendió la vieja computadora que compartía con otra asistente y empezó a ordenar las facturas del día anterior. Todo parecía igual que siempre. El café rancio de la cocina, el ruido de las impresoras atascadas, el murmullo constante de las chismosas de recursos humanos. Nada había cambiado. Hasta que cambió. Primero, fue el sonido de los tacones de la gerente general, que resonaron como campanas fúnebres sobre el piso de mármol. Luego, la puerta de la sala de juntas se abrió y todos los murmullos se apagaron de golpe. Isa levantó la vista, sin verdadero interés. Seguramente sería otro de esos ejecutivos jóvenes y arrogantes que llegaban cada mes a prometer cambios y terminaban desapareciendo antes de que alguien aprendiera su nombre. Pero no, era él. Isa sintió que el alma le caía hasta los pies. Frente a ella, impecablemente vestido, con un traje negro que parecía recién salido de una revista de lujo, estaba el hombre al que había salvado la noche anterior. La herida en su frente estaba cubierta con una pequeña venda, y aunque su postura era firme y segura, sus ojos, esos mismos ojos oscuros que Isa había visto entre la lluvia, la buscaron por un breve segundo, apenas un parpadeo, antes de volver a su expresión dura y profesional. Nadie notó ese instante. Nadie, excepto Isa. El nuevo jefe, como fue presentado por la gerente, se llamaba Alejandro Monteverde. Su nombre rodó por la oficina como una moneda de oro cayendo sobre concreto. Monteverde. Isa não sabia exatamente onde já tinha ouvido esse sobrenome, mas seu som fez sua pele arrepiar. Alejandro habló poco. Con voz firme y pausada,
Explicó que a partir de ese día estaría a cargo de la reestructuración completa de la empresa. Su mirada recorrió la sala, analizando cada rostro como si pudiera leer secretos ocultos debajo de las camisas baratas y los peinados apresurados. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Isa por segunda vez, ella desvió la mirada de inmediato, como si tocarlo con los ojos pudiera incendiarla por dentro. El resto de la mañana fue un torbellino. Isa no pudo concentrarse en sus tareas. Las facturas se le caían de las manos. Las teclas de la computadora parecían más duras que nunca, y cada vez que Alejandro cruzaba la oficina, Isa sentía que el corazón le latía en los oídos. Lo que más la desconcertaba no era su presencia, ni el hecho imposible de que ese hombre fuera ahora su jefe. Lo que verdaderamente la aterraba era que él no había dicho nada, ni una palabra sobre la noche anterior, ni una señal de reconocimiento. Como si Isa no existiera, como si nunca hubiera estado arrodillada junto a él en medio de la tormenta, limpiando su sangre con un pedazo de su propia blusa. Y sin embargo, cada vez que pasaba cerca, Isa podía sentirlo. Una corriente invisible, una especie de electricidad callada que unía el aire entre ellos. Algo estaba pasando, algo que ninguno de los dos entendía todavía, pero que ya había comenzado. En esa oficina gris, entre escritorios de segunda mano y paredes cubiertas de calendarios vencidos, Isa y Alejandro estaban a punto de protagonizar una historia que nadie, ni ellos mismos, habría podido escribir. Desde el momento en que Alejandro Monteverde fue presentado, el aire dentro de la oficina cambió de textura. Era casi imperceptible, como esas corrientes frías que se cuelan por debajo de las puertas en invierno. Pero Isa lo sentía en cada centímetro de piel. Sus compañeros, especialmente las secretarias y las asistentes más jóvenes, cuchicheaban sin descanso sobre el nuevo jefe, que si estaba guapísimo, que si parecía salido de una serie de narcos elegantes, que si su perfume costaba más que sus salarios enteros. Pero Isa no escuchaba nada de eso. Su cabeza seguía atrapada entre las imágenes de la noche anterior y la incomprensible frialdad con la que Alejandro la había ignorado. Porque la había ignorado. No había habido ni una señal de reconocimiento, ni una pausa en su discurso, ni una sonrisa nerviosa. Nada. Alejandro Monteverde la había mirado como se mira una silla o un cuadro colgado en una pared sin importancia. Y sin embargo, algo no cuadraba. Porque cada vez que Isa levantaba la cabeza, lo encontraba ahí, al fondo del pasillo, al otro lado de la sala, en la puerta de la oficina principal. Sus ojos la buscaban, la seguían, como si Alejandro fuera un náufrago que había olvidado el nombre de la isla donde se había salvado. La mente de Isa giraba sin parar. ¿Sería posible que él no la recordara? Tal vez el golpe en la cabeza, el alcohol, la fiebre, ¿había borrado esa noche por completo? O tal vez, y eso era lo que más la inquietaba, él sí recordaba, pero había decidido fingir que no. Y si era así, ¿por qué? ¿Qué ganaba con ese silencio? A media mañana, Isa fue enviada a la sala de archivo para buscar unas carpetas que nadie revisaba desde hacía años. Era una habitación pequeña, sin ventanas, saturada de polvo y papeles amarillentos, donde el ventilador apenas funcionaba y el aire olía a humedad y descuido. Agradeció la orden. Necesitaba alejarse de las miradas, de los rumores y, sobre todo, de Alejandro. Pero el destino, ese escritor sin compasión, no pensaba darle respiro. Apenas Isa abrió la puerta del archivo, Alejandro ya estaba ahí, sentado en una mesa de metal, con el saco colgado en el respaldo de una silla y las mangas de la camisa arremangadas, hojeaba un expediente con la concentración de quien busca respuestas en medio de ruinas. Isa sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Retrocedió un paso, dispuesta a irse, pero en ese preciso instante, Alejandro levantó la mirada. Fue un segundo, quizá menos, pero en ese breve instante Isa volvió a ver al hombre de la tormenta, al desconocido herido y vulnerable que respiraba con dificultad en sus brazos. Ya no era el jefe elegante,
el empresario frío que hablaba de reestructuras. Era ese hombre, perdido, confundido, necesitado. Pero Alejandro, en lugar de hablar, desvió la vista primero, cerró el expediente, se puso de pie y pasó junto a ella sin decir palabra. Su perfume quedó suspendido en el aire, mezclándose con el olor rancio del archivo, como una cicatriz invisible. Isa no entendía nada. Si no la recordaba, ¿por qué huía? Y si la recordaba, ¿por qué la evitaba? Esa mañana, encerrada en el archivo, con las manos cubiertas de polvo y el corazón latiendo más rápido de lo normal, Isa comprendió que la historia que había comenzado bajo la lluvia apenas estaba tomando forma. Y que, le gustara o no, Alejandro Monteverde ya estaba en su vida como una sombra imposible de borrar. El resto del día se deslizó entre papeles y llamadas que Isa apenas registró. Su mente estaba atrapada en un torbellino silencioso, girando entre preguntas sin respuesta y recuerdos fragmentados de la noche anterior. No importaba cuánto intentara convencerse de que Alejandro Monteverde no significaba nada, la verdad era otra. Él estaba ahí, ocupando cada rincón de su pensamiento, como una melodía que se aferra a la memoria sin permiso. Por la tarde, cuando la jornada laboral estaba a punto de terminar, una de sus compañeras le asignó una tarea de última hora: llevar un informe a la oficina del nuevo jefe. Isa sintió un nudo en el estómago. La sola idea de entrar a ese espacio, donde el aire debía oler a madera cara y éxito inalcanzable, la ponía nerviosa. Pero negarse no era opción. Con la carpeta en mano, caminó por el pasillo largo y silencioso que conducía a la oficina principal. Cada paso resonaba como un eco dentro de su pecho. Al llegar, tocó la puerta con suavidad y esperó. No hubo respuesta. Volvió a intentarlo, pero el silencio del otro lado le indicó que Alejandro no estaba. Dudó por un instante. Entrar sin permiso no era algo que Isa hiciera, pero el informe debía estar en su escritorio antes del anochecer. Con una exhalación temblorosa, giró la manija y la puerta se abrió sin resistencia. La oficina era justo como la imaginaba: elegante, amplia, con muebles oscuros y una vista impresionante de la ciudad a través de una ventana enorme. Pero lo que más llamó su atención no fue la decoración impecable, sino el caos sobre el escritorio. Papeles esparcidos, documentos abiertos como si alguien los hubiera revisado con prisa, una taza de café olvidada junto a un celular que vibraba en modo silencioso. Isa dejó el informe sobre la mesa con cuidado. Estaba a punto de salir cuando algo la detuvo. Entre los papeles desordenados, un objeto brillaba bajo la luz tenue de una lámpara de escritorio. Su corazón dio un salto cuando lo reconoció. Era el reloj, el mismo reloj que Alejandro llevaba en la muñeca la noche en que lo encontró. El mismo que había aferrado con tanta fuerza entre sus dedos sucios de sangre. Isa sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Sin pensarlo, se acercó y lo tomó entre sus manos. Era un modelo costoso, de esos que solo usan los empresarios más ricos o los hombres con demasiados secretos. Pero lo más inquietante no era el reloj en sí, sino la parte trasera. Ahí, grabado con una precisión impecable, había un nombre. Isa frunció el ceño. No era el nombre de Alejandro Monteverde. Era otro. Un nombre que Isa no reconocía, pero que en ese instante se convirtió en la llave de un misterio que ella jamás planeó descubrir. Antes de que pudiera procesarlo, la puerta detrás de ella se cerró de golpe. Isa giró sobre sus talones, con el reloj aún en la mano. Su aliento se detuvo al encontrar a Alejandro de pie frente a ella, observándola en silencio. Su expresión era ilegible, pero sus ojos estaban llenos de algo que Isa no supo si era furia, miedo o una advertencia. Y en ese momento, supo que nada de lo que estaba ocurriendo era una coincidencia. El aire dentro de la oficina parecía haber perdido todo su oxígeno. El ruido de la ciudad allá afuera, los teléfonos sonando en el pasillo, las conversaciones dispersas de las otras asistentes, todo eso desapareció. Solo quedaban ellos dos,
Isa y Alejandro, frente a frente, unidos por un objeto tan pequeño y no, al mismo tiempo, tan peligroso. El reloj descansaba entre los dedos de Isa, pero le quemaba las manos como si fuera un pedazo de hierro recién salido del fuego. Ella quiso soltarlo, dejarlo caer, borrar el hecho de que había sido testigo de un secreto que claramente no le pertenecía. Pero sus dedos no obedecieron. Alejandro dio un paso hacia ella, con la espalda recta y la mirada clavada en el reloj. Su expresión seguía siendo una máscara, pero debajo de esa máscara Isa podía sentir algo, una tormenta contenida, un abismo a punto de abrirse bajo sus pies. Isa tragó saliva, y entonces lo vio de nuevo. La venda en su frente, apenas visible debajo de su flequillo oscuro, el recordatorio físico de la noche que compartieron sin querer. En su mente, esa noche seguía siendo real, una herida abierta imposible de negar. Pero para Alejandro, parecía ser solo un agujero negro, una parte de su vida que él prefería sepultar antes que reconocer. Isa dio un paso atrás, como si el simple acto de alejarse pudiera protegerla de la verdad que estaba a punto de explotar. Pero no había escapatoria. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó Alejandro, su voz baja, áspera, como si cada palabra le doliera en la garganta. Isa quiso responder, pero su lengua se pegó al paladar. No era miedo lo que sentía. Era otra cosa. Era la certeza de que, en cuanto abriera la boca, cruzaría una línea que jamás podría deshacer. Alejandro avanzó otro paso. No era una amenaza, pero tampoco era un gesto amable. Era algo intermedio, una especie de llamado silencioso entre dos almas que aún no sabían si eran aliadas o enemigas. Isa bajó la mirada al reloj. Ahí estaba ese nombre otra vez. Un nombre que no coincidía con el hombre frente a ella. Un nombre que hablaba de otra vida, otra identidad, un secreto oculto debajo de la piel de Alejandro Monteverde. «Lo dejaste sobre tu escritorio», alcanzó a decir Isa, su voz temblorosa como un hilo a punto de romperse. Alejandro estiró la mano y le quitó el reloj sin brusquedad, mas con una firmeza que dejó claro que no quería que él la tocase aquilo otra vez. El silencio que siguió fue denso, espeso como niebla de madrugada. Isa esperaba una explicación, una mentira, una excusa absurda, cualquier cosa que devolviera la normalidad a aquel escritorio. Pero Alejandro no ofreció nada. Solo guardó el reloj en el bolsillo interior de su saco y desvió la mirada hacia la ventana, como si el horizonte gris de la ciudad le ofreciera alguna respuesta que Isa no merecía. Isa dio otro paso atrás. Quería irse, desaparecer antes de que el peso de ese silencio la aplastara. Pero antes de alcanzar la puerta, Alejandro habló de nuevo. «Lo que pasó anoche, no vuelvas a mencionarlo». Y fue todo. Una orden disfrazada de súplica, una advertencia envuelta en hielo. Isa salió de la oficina con las piernas temblorosas y el corazón martillándole el pecho. No entendía nada, pero algo era seguro. Ese reloj, ese nombre y esa noche bajo la lluvia formaban parte de un rompecabezas mucho más oscuro de lo que ella jamás imaginó. Y sin saberlo, Isa acababa de dar el primer paso hacia un secreto que, si salía a la luz, podría destruir no solo a Alejandro Monteverde, sino también a ella misma. Esa noche, el eco de las palabras de Alejandro se quedó adherido a la piel de Isa como el perfume barato que usaban en la oficina para disimular el olor a humedad. «No vuelvas a mencionarlo», una frase simple, directa, pero cargada de un peso imposible de ignorar. Era más que una advertencia. Era una confesión silenciosa de que esa noche bajo la lluvia, ese reloj y ese nombre eran piezas de un rompecabezas que Isa apenas había empezado a armar. El nombre, esa palabra grabada en el metal frío la perseguía, repitiéndose en su cabeza como un susurro maldito. Isa intentó recordarlo con claridad, pero entre los nervios, el miedo y el latido ensordecedor de su propio corazón, lo único que pudo rescatar fue la primera letra. M. Esa M se convirtió en una obsesión.
Mientras lavaba los pocos trastes que su hermana había dejado en la pileta, mientras colgaba la ropa en el patio húmedo de la vecindad, mientras trataba de dormir en el colchón duro que compartía con su hermana, la M flotaba en su mente como un fantasma. ¿Quién era? ¿Por qué ese nombre estaba en el reloj de Alejandro Monteverde? ¿Y por qué él reaccionó como si esa simple inicial fuera una maldición? El insomnio la llevó a encender la vieja computadora que su hermana había comprado a pagos eternos. La pantalla parpadeó un par de veces antes de funcionar, y con los dedos torpes por el cansancio, Isa abrió el navegador. No sabía exactamente qué buscaba, pero su instinto le decía que ese nombre y Alejandro compartían una historia enterrada. Primero, buscó el nombre completo de Alejandro Monteverde. Su ficha empresarial aparecía en portales de noticias financieras. Joven, brillante, heredero de un pequeño imperio de inversiones que había crecido exponencialmente en los últimos años. Sin escándalos públicos, sin rumores de fraudes, sin matrimonios sonados ni divorcios millonarios. Un perfil limpio, demasiado limpio. Luego, pensó en la letra M. Intentó combinarla con el apellido Monteverde, Manuel, Martín, Marcelo. Nada. El reloj, sin embargo, no llevaba el apellido Monteverde. El nombre grabado estaba solo, flotando sin contexto, como si quien lo poseía no necesitara apellido, porque su historia era tan grande que su nombre bastaba para reconocerlo. Isa sintió una frustración amarga en la garganta. Estaba metiéndose donde no debía, lo sabía. Esa historia no era suya. Ella no tenía derecho a escarbar en la vida de un hombre que apenas conocía. Pero la noche bajo la lluvia había abierto una puerta invisible, una puerta que no podía cerrar aunque quisiera. A la mañana siguiente, llegó más temprano de lo habitual a la oficina. Con el pretexto de limpiar el área de archivo, se acercó a la puerta de la oficina de Alejandro. Estaba entreabierta. Dentro, se escuchaba el murmullo de una llamada. Isa no era de esas que escuchaban conversaciones ajenas, pero esa voz, la de Alejandro, sonaba tan diferente a la que usaba con los empleados que no pudo resistir. Ya te dije que no vuelvas a mandarme nada. Lo que pasó esa noche quedó enterrado. No voy a cambiar de decisión. Isa contuvo el aliento. Lo de Miguel se acabó. No insistas. Miguel. La M tenía nombre. Isa retrocedió antes de ser descubierta, pero ahora el rompecabezas empezaba a tomar forma. Miguel. Un nombre dicho con furia y miedo al mismo tiempo. Un nombre lo suficientemente poderoso para ser prohibido incluso en la privacidad de una oficina cerrada. Regresó a su escritorio con las piernas temblorosas y la mente hirviendo de preguntas. Alejandro Monteverde no era solo un jefe nuevo. No era solo un hombre caído en la calle bajo la lluvia. Era parte de una historia mucho más oscura. Una historia donde Isa había entrado sin permiso y de la cual ya no podría salir ilesa. El nombre Miguel ardía en la mente de Isa como si lo hubiera marcado con un hierro caliente. Lo repitió en silencio, dejando que la M resbalara entre sus dientes y el resto de las letras chocaran contra su paladar seco. Miguel. ¿Quién era Miguel? ¿Qué significaba para Alejandro? ¿Y por qué su sola mención provocaba esa furia contenida en la voz del jefe? Toda la mañana, Isa intentó concentrarse en sus tareas diarias. Archivó documentos, revisó facturas y entregó informes, pero cada vez que sus dedos tocaban un papel, veía el nombre grabado en el reloj. Cada vez que alguien la llamaba, su mente repetía Miguel como un eco necio. Y cada vez que Alejandro pasaba cerca de su escritorio, sentía que el aire se volvía más denso, como si la sombra de ese nombre flotara entre ellos, invisible, pero imposible de ignorar. Fue durante el almuerzo, sentada en el rincón más escondido de la cafetería, cuando Isa recordó algo que su hermana siempre decía. En esta ciudad, nadie desaparece de verdad. Todo mundo deja migajas. Con el celular barato que había comprado usado, Isa abrió un buscador y escribió: Miguel Monteverde. La conexión era lenta, la pantalla pequeña hecha de trincas,
mas o coração dela batia rápido demais para desistir. Os primeiros resultados eram inúteis. Advogados, médicos, até um pastor evangélico com o mesmo nome. Mas entre as páginas mais antigas, Isa encontrou algo que gelou suas mãos. Um artículo de há 5 anos, um acidente. Um nome completo, Miguel Monteverde Arismendi. Isa sintió que el estómago se le cerraba. Miguel no era un socio, ni un enemigo empresarial, ni un desconocido. Miguel era el hermano mayor de Alejandro, un hombre que, según el artículo, había muerto en un accidente automovilístico camino a una hacienda familiar. El coche había caído por un barranco y el cuerpo fue encontrado días después, destrozado, irreconocible. Pero había algo más. Un párrafo al final del artículo que Isa leyó 3 veces para estar segura. Fuentes cercanas aseguran que Miguel Monteverde no viajaba solo aquella noche. Una segunda persona estuvo presente en el vehículo, pero su identidad nunca fue confirmada oficialmente. Una segunda persona. Isa cerró los ojos y, sin querer, la imagen de Alejandro ensangrentado bajo la lluvia volvió a ella. Su mente, torpe e ingenua, empezó a unir puntos como quien arma un rompecabezas sin la foto de referencia. Alejandro, Miguel, el reloj, el accidente, la noche de la tormenta. ¿Era posible que Alejandro no solo hubiera estado ahí cuando su hermano murió, sino que hubiera sobrevivido cargando un secreto? Esa pregunta la acompañó el resto del día, como una piedra en el zapato, como una astilla clavada bajo la piel. Cada vez que miraba a Alejandro, lo veía diferente. Ya no era solo el jefe frío y distante, ni el hombre vulnerable que había salvado. Ahora era un sobreviviente, y en sus ojos, cada vez que la miraba de reojo, Isa empezó a notar algo nuevo: culpa. Cuando el reloj marcó las 6 y el resto de los empleados empezó a recoger sus cosas, Isa se quedó en su cubículo, revisando papeles inútiles solo para evitar cruzarse con Alejandro en el pasillo. Pero el destino, ese escritor terco, tenía otros planes. Alejandro salió de su oficina con la chaqueta al hombro y el rostro marcado por el cansancio. Caminó directo hacia ella, como si supiera exactamente dónde encontrarla. Isa sintió cómo el corazón le martillaba las costillas. No sabía si huir, fingir que no lo veía o enfrentarlo. Pero fue Alejandro quien habló primero. Su voz fue baja, áspera, cargada de una sinceridad que Isa no esperaba. ¿Qué viste esta mañana? Isa levantó la mirada. Lo vio ahí, tan cerca, con la venda en la frente, los ojos oscuros clavados en los de ella, y supo que había llegado el momento en que las mentiras ya no servían. Lo suficiente para saber que Miguel no es solo un nombre. Alejandro no respondió. Solo respiró hondo. Cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió de nuevo, Isa vio en ellos algo que jamás había visto en un hombre como él: miedo. Y entonces, sin que Isa pudiera hacer nada para evitarlo, Alejandro Monteverde le confesó el primer fragmento de la verdad que él había guardado por 5 años. El silencio entre Alejandro e Isa era un puente roto, una cuerda floja sobre un abismo del que ninguno se atrevía a hablar. Afuera, los pasos de los empleados que salían de la oficina resonaban por el pasillo, ecos lejanos de un mundo normal que ya no pertenecía a ninguno de los dos. Isa se quedó sentada, con los dedos apretando la orilla de su escritorio, como si esa madera desgastada fuera lo único capaz de sostenerla en ese instante. Alejandro, de pie frente a ella, parecía una estatua viva, la mandíbula tensa, los hombros rígidos y las manos escondidas en los bolsillos, como quien teme que cualquier movimiento pueda hacer estallar algo que lleva demasiado tiempo conteniendo. Pasaron segundos eternos antes de que Alejandro hablara. «No sé qué crees que sabes», dijo, y su voz no era la del jefe que daba órdenes, ni la del hombre herido que ella había salvado. Era una voz rota, áspera, cargada de algo que Isa reconoció al instante: remordimiento. Isa no respondió, lo dejó hablar. Sabía, por instinto, que las palabras más valiosas son las que nacen en silencio. Hace 5 años,
Mi hermano Miguel murió. Y sí, yo estaba ahí, continuó Alejandro, como quien arranca una venda pegada a la carne. Pero la historia que salió en los periódicos, la que todos creen conocer, es una mentira. Miguel no murió solo, y yo no fui solo un testigo. Isa sentiu que o estómago dela se encolía, mas non dice nada. Esa noche íbamos rumbo a la hacienda familiar, prosiguió Alejandro, y su mirada se perdió en un punto fijo sobre la pared, como si hablara más para sí mismo que para ella. Miguel estaba furioso. Había descubierto algo que yo hice. Discutimos en el auto, gritamos. Él iba manejando como un loco y... Alejandro se caló. Sus labios se cerraram como uma porta trancada por dentro. Seus punhos se apertaram dentro dos bolsos da calça, e Isa percebeu que havia uma linha invisível que ele não estava disposto a cruzar. Hubo um accidente, concluyó de forma seca, como se isso explicasse tudo. El auto cayó y Miguel no sobrevivió. Isa sentía que faltaban piezas, partes enteras de esa historia que Alejandro prefería dejar en la sombra. No dijo nada, pero sus ojos, enormes, oscuros, llenos de preguntas, lo dijeron todo. Lo demás no importa, remató Alejandro, y cuando volvió a mirarla, ya no era el hermano culpable ni el hombre atormentado. Era de nuevo el jefe. El Monteverde que sabía ocultar el dolor debajo de trajes caros y silencios afilados. Tú no tienes por qué meterte en esto. Fue un error que me encontraras esa noche, pero ya pasó. Lo que viví con Miguel murió con él. Isa supo que era mentira. Lo que sea que pasó esa noche no había muerto. Seguía vivo, respirando en cada gesto rígido de Alejandro, en cada orden fría que daba, en cada silencio que cubría su mirada. Miguel era un fantasma, y Alejandro lo cargaba sobre los hombros como un castigo eterno. Si realmente quieres seguir trabajando aquí, agregó Alejandro, olvídate de todo esto. Isa asintió, pero en el fondo sabía que era imposible, porque lo que Alejandro no entendía, lo que ninguno de los dos comprendía aún, es que el destino no había cruzado sus vidas por error. Esa noche bajo la lluvia fue apenas el primer paso en un camino que los dos ya habían empezado a recorrer. Alejandro se alejó, dejándola sola, envuelta en un silencio que ahora le pertenecía. Isa no sabía si él había confesado para liberarse o para advertirla. Lo único que sabía es que Miguel Monteverde, aunque enterrado, acababa de abrir los ojos. Esa noche, Isa regresó a la vecindad con un peso nuevo sobre los hombros, como si cada palabra que Alejandro le había confesado se hubiera transformado en piedra dentro de su alma. El eco de la frase, lo que viví con Miguel, murió con él, le zumbaba en los oídos, pero Isa no podía creer en esas palabras. No después de ver el temblor en las manos de Alejandro, la sombra en su mirada, la grieta en su voz. Miguel no había muerto solo. Y lo que quedó de él, sea lo que fuera, seguía aquí. Isa cenó rápido, apenas unas tortillas frías con frijoles recalentados, mientras su hermana le contaba un chisme sin importancia sobre una vecina que se había peleado con el carnicero. Isa asentía de vez en cuando, pero su mente estaba en otra parte, una parte donde el suelo era de tierra húmeda, el cielo estaba cubierto de tormenta, y la única luz era la de unos faros a punto de caer al vacío. Cuando su hermana apagó la luz para dormir, Isa se quedó sentada en la cama, abrazando sus rodillas, con la pantalla de su celular iluminando su rostro. Volvió a teclear el nombre completo, Miguel Monteverde Arizmendi. Esta vez buscó en archivos digitales de periódicos locales, en notas de sucesos, incluso en foros olvidados de teorías conspirativas. Lo que encontró no fue mucho, pero bastó para confirmar sus sospechas. Miguel no era cualquier hermano. Era el mayor, el heredero legítimo de la empresa familiar. Alejandro, en realidad, nunca fue la primera opción. Miguel era el hijo brillante, el orgullo de la familia, el hombre al que todos señalaban como el futuro de los Monteverde, hasta que murió. Después de su muerte,
Alejandro asumió el control casi de inmediato, lo cual despertó rumores que el tiempo se encargó de sepultar. Algunos decían que Alejandro jamás quiso el puesto, que lo aceptó por obligación. Otros murmuraban que Miguel y Alejandro no se llevaban bien, que hubo traiciones y secretos que la prensa nunca publicó. Isa cerró los ojos. Esa historia no era suya, se repetía a sí misma, pero cuanto más trataba de alejarse, más profundamente se hundía. Algo dentro de ella, una mezcla de curiosidad, instinto, y esa extraña conexión que sentía con Alejandro desde aquella noche bajo la lluvia, la empujaba a seguir buscando. Fue entonces cuando recordó un detalle: el reloj. Ese reloj que Alejandro llevaba como si fuera un amuleto o una maldición. Ese reloj que ella había visto ensangrentado en su muñeca. Ese reloj con el nombre de Miguel grabado en la parte trasera. Si Alejandro estaba tan desesperado por olvidar, ¿por qué seguía cargando ese recuerdo? Isa se levantó de la cama, descalza, y caminó hasta la mesa donde guardaba su bolsa de trabajo. De entre los papeles arrugados y los recibos de sueldo mal doblados, sacó la vieja libreta que siempre llevaba consigo para apuntar pendientes. Con un bolígrafo casi sin tinta, escribió una lista. Accidente Miguel Monteverde. Relación entre hermanos. ¿Quién más estaba en el coche? ¿Por qué Alejandro no deja el reloj? Cada una de esas preguntas era un agujero que Isa no debería abrir. Pero el destino ya había decidido por ella. A la mañana siguiente, antes de entrar a la oficina, Isa hizo algo que jamás había hecho. Se bajó 2 paradas antes y caminó hasta una pequeña hemeroteca pública, esas que casi nadie visita porque todo parece estar en Internet. Entró nerviosa, sintiéndose fuera de lugar entre ancianos que leían diarios amarillentos y estudiantes que hacían trabajos de historia. Pidió los ejemplares de los días posteriores al accidente de Miguel. El archivista, un hombre de cejas gruesas y lentes sucios, la miró con extrañeza, pero cumplió la solicitud sin hacer preguntas. Isa se sentó en una mesa de madera astillada, rodeada de polvo y silencio, y empezó a leer. Suscríbete al canal, nuevas historias están en camino. Deja un comentario sobre esta historia o sobre qué tipo de historia te gustaría escuchar. Página tras página, la historia de Miguel iba tomando forma. Un hombre carismático, exitoso, amado por sus empleados y temido por sus rivales. Un líder nato, pero también un hombre con una vida privada llena de sombras. Hay fotos de la familia Monteverde en funerales, entrevistas breves con antiguos socios, especulaciones sobre quién tomaría el control tras su muerte. Pero lo que heló la sangre de Isa fue una pequeña columna perdida en la última página de uno de esos diarios. Un párrafo diminuto, escrito por un periodista que claramente sabía más de lo que podía publicar. No fue el barranco lo que mató a Miguel Monteverde. Fue la traición que lo acompañaba en el asiento del copiloto. Isa sintió un escalofrío. No decía nombres, no señalaba culpables, pero no hacía falta. Ese copiloto, ese acompañante misterioso, ahora tenía un rostro. Isa se levantó de la mesa con las piernas temblorosas, como si hubiera visto un fantasma. Salió de la hemeroteca con la sensación de que había abierto una puerta que nadie en su sano juicio se atrevería a cruzar. Y lo que Isa no sabía es que, desde la esquina opuesta de la calle, un hombre en un auto oscuro la observaba en silencio, con el motor encendido y el teléfono en la mano. Porque cuando alguien escarba en el pasado de un Monteverde, el pasado también empieza a escarbar en su vida. El viento frío de la mañana soplaba entre las calles angostas, arrastrando hojas secas, polvo y el eco de pasos apresurados de quienes corrían para no llegar tarde a sus trabajos. Isa caminaba rápido, pero no por prisa, sino por instinto. Desde que salió de la hemeroteca, sentía una presión extraña en la nuca, como si un par de ojos invisibles la siguieran desde algún rincón da cidade. Dobló una esquina y lo vio. El auto negro estaba estacionado a media cuadra, con los vidrios polarizados y el motor encendido.
Era el mismo tipo de vehículo que había visto la noche en que encontró a Alejandro tirado en la calle. No era coincidencia. En esta ciudad, las coincidencias no existen. Isa aceleró el paso, fingiendo no haberlo notado. Su corazón palpitaba en las sienes, pero su rostro permaneció neutral. Sabía que mostrar miedo era peligroso. Su abuela siempre decía que los perros callejeros atacan al que corre, no al que camina firme. Cuando llegó a la oficina, sus manos temblaban al poner la huella en el reloj de entrada. No saludó a nadie. Caminó directo a su cubículo y se sentó, respirando hondo, tratando de convencer a su mente de que estaba exagerando, que nadie la seguiría por leer unos viejos periódicos. Pero entonces, al abrir su bolsa para sacar la libreta, encontró algo que no estaba ahí la noche anterior. Un sobre pequeño, blanco, sin remitente. El temblor regresó, pero esta vez era más profundo, como un temblor de alma, no de manos. Lo abrió con cuidado, sintiendo el papel más pesado de lo normal. Dentro, había una sola hoja, doblada en 4. En el centro de la hoja, escrita con tinta negra y letra firme, había una frase: «Los muertos no necesitan justicia». Isa sintió que el aire le faltaba. Alguien sabía. Alguien la estaba observando. Y ese alguien quería que ella entendiera que había cruzado una línea de la que no había regreso. Intentó calmarse, convencerse de que era una broma de mal gusto, pero en el fondo sabía que no lo era. Alguien no quería que siguiera escarbando en la muerte de Miguel Monteverde. Alguien que prefería mantener el pasado enterrado. Durante el resto de la mañana, Isa trabajó en automático, moviendo papeles y respondiendo llamadas con una voz que no era la suya. Cada vez que alguien pasaba detrás de ella, se tensaba. Cada vez que escuchaba una puerta abrirse, pensaba que vendrían a llevársela. Pero el mundo seguía igual, como si nada pasara. Solo que para Isa, ya nada era igual. Al mediodía, cuando fue a dejar un informe en la oficina de Alejandro, encontró la puerta entreabierta. Alejandro estaba dentro, de espaldas a la entrada, hablando por teléfono. No podía escuchar todo, pero alcanzó a captar algunas palabras que congelaron la sangre de Isa. «Ya te dije que nadie puede saber lo que pasó con Miguel. No voy a permitir que ella se meta en esto». Ella. Isa no necesitaba escuchar más. Salió de ahí como sombra y regresó a su cubículo con la mente a 1000 por hora. Alejandro sabía que ella estaba investigando. Y Alejandro no estaba solo. Había alguien más. Alguien con suficiente poder para vigilar cada paso de Isa y dejar un mensaje dentro de su propia bolsa sin que ella lo notara. Esa noche, al salir de la oficina, el auto negro seguía ahí. Pero esta vez, la ventanilla trasera se bajó apenas unos centímetros. Lo suficiente para que Isa viera la silueta de una mano sosteniendo un objeto pequeño y brillante. Era un reloj. No el reloj de Alejandro, no el reloj de Miguel. Era otro, nuevo, impecable, con una tarjeta pegada al cristal. «Este puede ser el tuyo si sigues metiendo las narices». Isa entendió la amenaza sin necesidad de explicaciones. En esta historia, los relojes no medían el tiempo. Medían el peligro. Esa noche, Isa no pudo dormir. El sobre blanco seguía sobre su mesa, abierto, como una herida que se niega a cerrar. La frase escrita en esa hoja se le había tatuado en la mente. «Los muertos no necesitan justicia». La había leído tantas veces que las palabras parecían perder sentido, pero el mensaje era claro. Quien fuera que la había seguido sabía exactamente qué estaba buscando y quería que lo dejara por la paz. Pero Isa no era de esas. Podría ser humilde, invisible para el mundo, pero en su sangre corría la misma terquedad de su abuela, esa mujer que había peleado por cada centavo, por cada pedazo de dignidad, aun cuando la vida intentaba arrancárselo todo. Isa no sabía pelear con palabras elegantes ni con amenazas veladas, pero sabía resistir. Y esa noche, entre el miedo y la rabia, Isa tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Si alguien quería silenciarla,
Lo primero que haría sería gritar más fuerte. Al día siguiente, Isa llegó a la oficina temprano, más temprano que nadie. El auto negro no estaba, pero eso no significaba que ya no la vigilaban. Sabía que esos ojos invisibles podían estar en cualquier parte. Un mensajero, una secretaria, el tipo que limpiaba los baños. En ese mundo, cualquiera podía ser un espía. Pero Isa tenía una ventaja. Nadie sospechaba que alguien como ella, una simple asistente sin apellido, sin poder y sin contactos, se atrevería a desafiar a los dueños de un imperio. Esa mañana, Isa no fue directo a su cubículo. Se dirigió a la oficina de archivos, ese espacio oscuro donde el polvo era más antiguo que las computadoras y las carpetas, estaban ordenadas por años, como las capas de un secreto enterrado. Buscó los registros contables de la época en que Miguel Monteverde aún estaba vivo. Sabía que os segredos mais sujos não aparecían nas capas de revistas, mas nos números, transferências estranhas, contratos assinados no meio da noite, depósitos feitos para contas que ninguém sabe de quem são. Passou quase 2 horas revisando papéis antigos, rabiscando anotações em sua velha caderneta. Quanto mais lia, mais a história de Miguel e Alejandro se transformava diante de seus olhos. Miguel, el hermano perfecto, el heredero intachable, no era tan limpio como lo pintaban. Había movimientos sospechosos, transacciones con empresas fantasma, transferencias a paraísos fiscais que desaparecían como humo. Entre esses papéis, Isa encontrou algo ainda mais estranho. Un nombre que se repetía en varios documentos. Un nombre que no pertenecía ni a Miguel ni a Alejandro, pero que aparecía firmando contratos clave. Ese nombre era Raúl Figueroa. Isa nunca había escuchado ese nombre antes, pero la sensación en su pecho le decía que era importante. Lo anotó y siguió buscando. Finalmente, al fondo de un archivador oxidado, encontró una carpeta marcada con una sola palabra: confidencial. La abrió con el corazón en la garganta. Dentro había copias de correos antiguos, mensajes intercambiados entre Miguel y alguien que solo firmaba como R. En esos mensajes, Miguel hablaba de una traición dentro de la familia, de alguien cercano que estaba vendiendo información a un grupo externo. Lo más inquietante era la fecha del último correo, el día del accidente. Isa cerró la carpeta y la escondió dentro de su propia bolsa. No sabía qué significaba todo eso, pero una cosa era segura. Miguel no murió solo por un accidente. Miguel sabía demasiado. Y alguien dentro de los Monteverde había decidido que era mejor callarlo para siempre. Al final del día, cuando Isa estaba a punto de salir, recibió una notificación en su teléfono. Un mensaje de un número desconocido. Solo decía: la curiosidad mató al gato, niña. Isa guardó el teléfono en silencio, pero dentro de ella, la llama de la rabia brillaba más fuerte que el miedo. Ya no era solo por Alejandro, ya no era solo por Miguel, ahora era personal. Y Isa, la joven humilde que nadie miraba 2 veces, estaba a punto de convertirse en la piedra más incómoda dentro del zapato de una familia que creía controlar el destino. Esa misma noche, mientras la mayoría de los empleados apagaban sus computadoras y recogían sus cosas para salir, Isa seguía en su escritorio, comiéndose las uñas y repasando mentalmente cada palabra, cada número, cada nombre que había encontrado en la carpeta confidencial. El nombre de Raúl Figueroa zumbaba en su cabeza como un mosquito imposible de aplastar. Algo en ese nombre encajaba con la historia, pero no sabía cómo ni por qué. Lo que Isa no imaginaba era que sus movimientos ya no pasaban desapercibidos. Desde el cristal de su oficina, Alejandro Monteverde la observaba. Sus manos, cerradas sobre el borde de su escritorio, temblaban ligeramente, mas seus olhos brillaban como una mistura de raiva y preocupación. Sabía que Isa estaba acabando. Sabía que ella había metido las manos en un lodo tan profundo que nadie sale limpio de ahí. Y sabía, sobre todo, que si ella seguía, tarde o temprano descubriría a Raúl. Y Raúl no era cualquier hombre.
Con pasos firmes, Alejandro salió de su oficina. No llamó a Isa desde el pasillo, ni levantó la voz para pedir explicaciones. Simplemente se plantó detrás de ella, tan cerca que Isa sintió su perfume antes de notar su sombra cubriéndola. Isa se giró de golpe, el corazón a punto de salírsele por la boca. Su mano, instintivamente, cubrió la bolsa donde guardaba la carpeta confidencial, como una niña que esconde un dulce robado. «Ven conmigo». La voz de Alejandro fue baja, seca, sin espacio para discutir. Isa quiso negarse, inventar alguna excusa, pero sus pies ya la habían traicionado. Se levantó y lo siguió por el pasillo vacío hasta la sala de juntas. Alejandro cerró la puerta detrás de ellos y giró la llave. Era la primera vez que Isa lo veía hacer eso. El silencio entre los dos era pesado, cargado de todo lo que ninguno se atrevía a decir. Alejandro caminó hacia la ventana, dándole la espalda, mientras Isa permanecía junto a la mesa larga, sin saber si sentarse, disculparse o atacarlo con preguntas. «¿Qué encontraste?», preguntó Alejandro sin volverse. Isa apretó la bolsa contra el pecho. Su primer instinto fue mentir, pero algo en la postura de Alejandro, esa rigidez que parecía a punto de romperse, le dijo que ya no había espacio para mentiras. «Los archivos antiguos», respondió Isa, su voz más firme de lo que esperaba. «Los contratos, las transferencias, los correos entre Miguel y... alguien». Alejandro se giró, y sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que Isa no supo si era furia o miedo. «Raúl Figueroa», completó él, como quien menciona un nombre prohibido. Isa asintió, sin desviar la mirada. Alejandro suspiró, pasándose las manos por el cabello como quien carga un peso demasiado grande. Caminó hasta la mesa y se inclinó sobre ella, las palmas apoyadas en la superficie, con el rostro a centímetros del de Isa. «Raúl Figueroa no es un nombre que te convenga conocer», murmuró Alejandro, con esa voz grave que parecía guardarse todo lo importante entre los dientes. Isa sintió la piel erizarse, pero no retrocedió. «Era socio de Miguel, ¿verdad? Un socio que firmaba contratos extraños, que movía dinero a cuentas inexistentes. Y la noche que Miguel murió, ¿Raúl estaba ahí?». Alejandro cerró los ojos como si la mención de esa noche lo golpeara directamente en el pecho. «No lo entiendes», dijo él, alzando apenas la voz. «Raúl no solo estaba ahí. Raúl es el hombre que Miguel traicionó, y es el hombre que nunca olvida». Isa abrió la boca para preguntar más, pero Alejandro la interrumpió. «Te dejaron un mensaje, ¿cierto?». La sorpresa de Isa fue evidente. «Lo sabía», continuó Alejandro. «Raúl te está vigilando, y si Raúl te puso los ojos encima, significa que ya no te va a soltar». Isa tragó saliva, pero no bajó la mirada. «¿Qué pasó realmente esa noche?», preguntó con esa mezcla de valentía y torpeza que solo tienen los que no tienen nada que perder. Alejandro la miró largo rato. Por un momento, Isa creyó que se negaría a responder, que volvería a encerrarse en sus muros de silencio. Pero entonces, Alejandro dio un paso atrás y se dejó caer en una silla, derrotado. «Esa noche», comenzó, «Miguel descubrió que Raúl usaba la empresa para lavar dinero de una red que nadie quiere nombrar. Miguel amenazó con denunciarlo. Yo intenté detenerlo, le dije que se quedara callado, que los Monteverde no podían meterse con gente así. Pero Miguel no escuchó. Nos subimos al coche y discutimos todo el camino. En medio de la pelea, Raúl nos interceptó. No sé cómo, pero de alguna forma, Miguel y yo terminamos fuera del camino y el auto cayó. Isa contuvo el aliento. Cuando desperté, siguió Alejandro, Miguel estaba muerto, y Raúl estaba ahí. No me mató, no sé por qué, solo me dejó vivir con la culpa. Isa sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. «Y ahora», concluyó Alejandro, «Raúl cree que tú sabes demasiado, y cuando Raúl cree eso, no se detiene hasta que el silencio es absoluto». Isa, con las rodillas temblando,
Se dio cuenta de que había cruzado una línea mucho más peligrosa de lo que imaginaba, y Alejandro, que juró protegerla, sabía que ya no había vuelta atrás. Isa salió de la sala de juntas con las piernas temblorosas, la mente a 1000 por hora y el corazón latiéndole en la garganta. Alejandro había confesado lo suficiente para que entendiera que estaba jugando con fuego, pero no lo bastante para apagar el incendio dentro de ella. Ahora que conocía el nombre de Raúl Figueroa y entendía que su sombra se extendía sobre la muerte de Miguel y la vida de Alejandro, había algo dentro de Isa que ya no podía detenerse. Por años, Isa había sido una muchacha que obedecía, acataba órdenes, bajaba la cabeza, sonreía aunque le pesara. Era la clásica joven humilde que todos miraban de reojo y luego olvidaban. Pero esta vez era diferente. Esta vez, ella tenía una pieza que ni Alejandro ni Raúl esperaban que tuviera, la verdad, y estaba dispuesta a usarla, aunque le costara caro. Esa noche, en lugar de irse directo a casa, Isa tomó un microbús hacia el centro. Caminó por calles que conocía bien, esas donde los bares viejos olían a cerveza estancada y los callejones escondían historias que nadie se atrevía a contar. Ahí, entre fachadas desgastadas y letreros fluorescentes parpadeantes, estaba el lugar que buscaba. Un pequeño café internet, de esos que parecían salidos de otro siglo, donde la privacidad era un mito y la información fluía como agua contaminada. Pagó por 1 hora y se sentó frente a una computadora vieja, con el teclado pegajoso y la pantalla llena de manchas. Buscó el nombre completo, Raúl Figueroa. No esperaba encontrar mucho. Hombres como él no dejan huellas digitales evidentes, pero para su sorpresa, hubo un enlace, una nota breve, de un periódico local de hace años. Raúl Figueroa, empresario ligado a inversiones turbias en bienes raíces, amigo cercano de Miguel Monteverde. La nota hablaba de él como un hombre encantador, de sonrisa fácil y contactos poderosos, pero entre líneas, Isa leyó otra historia. La de un hombre acostumbrado a comprar silencios, a borrar nombres, a transformar enemigos en polvo. Acompañando la nota, había una foto. Isa acercó el rostro a la pantalla y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era el mismo hombre que, días atrás, había bajado la ventanilla del coche negro para mostrarle el reloj nuevo. Había estado cerca de ella todo el tiempo. Isa copió el nombre completo, el número de una vieja oficina que aparecía al final de la nota y la dirección de un club nocturno donde, según el artículo, Raúl era socio silencioso. Guardó esos datos en la misma libreta donde había anotado todo sobre Miguel, Alejandro y el accidente. Esa madrugada, sentada en la cama dura de su casa, con su hermana dormida a su lado, Isa trazó un plan peligroso. Sabía que Raúl era un hombre acostumbrado a moverse en las sombras. Si ella quería respuestas, tendría que sacarlo a la luz. Al día siguiente, en la oficina, Isa aprovechó un momento en que Alejandro estaba en una reunión para hacer una llamada desde su propio celular. Marcó el número de la vieja oficina de Raúl Figueroa. Contestó una mujer con voz áspera, el tipo de voz que había fumado más cigarros do que pronunciado palabras bonitas. «Despacho Figueroa», respondió ella, con tono de quien ya no espera nada bueno. Isa respiró hondo. «Quiero dejar un mensaje para el señor Figueroa». La mujer suspiró, claramente harta. «¿De parte de quién?». Isa cerró los ojos y pronunció las palabras que sabía que desatarían un huracán. «De alguien que sabe la verdad sobre la última noche de Miguel Monteverde». Del otro lado de la línea, hubo un silencio denso. Después la mujer colgó sin decir nada. Isa sintió el cuerpo entero sudar frío, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de poder creció dentro de ella. Acababa de hacer algo impensable. Le había jalado la cola a la serpiente. Durante el resto del día, Isa fingió normalidad, aunque sentía el estómago revuelto y las manos temblorosas. Más tarde, cuando salía de la empresa, vio un coche negro estacionado al otro lado de la calle. Pero no era el mismo. Ese era todavía más lujoso, con los vidrios aún más oscuros,
y esta vez nadie bajó la ventanilla. Solo se quedó ahí, como un aviso mudo. Isa ya no tenía dudas. Acababa de declararle la guerra a un hombre que vivía de borrar gente como ella. Pero en su pecho, debajo de su uniforme barato, el corazón de Isa latía fuerte. Porque, por primera vez en su vida, era más que una joven humilde. Era la única que sabía la verdad. Y eso, en un mundo donde los secretos valen más que el dinero, la convertía en un peligro mortal. Al día siguiente, el aire en la oficina tenía un peso distinto. Isa lo sintió desde el momento en que cruzó la puerta, como si cada mirada, cada saludo, cada sonido cotidiano estuviera cubierto por una capa invisible de tensión. Sabía que algo había cambiado. Su llamada al despacho de Raúl Figueroa no había caído en el vacío. A media mañana, cuando Isa regresaba del archivo, encontró un sobre dorado sobre su escritorio. No tenía remitente, pero ella no necesitaba uno para saber quién lo había dejado. Miró alrededor, pero nadie parecía notar nada extraño. El sobre brillaba bajo la luz fluorescente, como un diente de oro perdido no medio de una boca podre. Isa lo abrió con manos firmes, porque Omedo, a esa altura, ja era una parte natural de la. Dentro, encontró una sola hoja con un mensaje breve, escrito a máquina. Café El Relicario, hoy 7:01 p.m. No había amenazas, no había insultos, no había advertencias explícitas. Solo una cita, una invitación disfrazada de orden. Y Isa, con toda a conciencia de que estaba entrando directamente en la toca da serpente, decidió ir. Cuando el reloj marcó las 6, Isa salió de la empresa sin avisarle a Alejandro. Sabía que él trataría de detenerla. Sabía que le diría que Raúl no juega limpio, que hombres como él no hacen reuniones, tienden trampas. Pero Isa ya no era solo una muchacha obediente. Había hecho preguntas y ahora iba a conseguir sus respuestas, costara lo que costara. El Relicario era un café antiguo, de esos que sobreviven por pura nostalgia. Las mesas de fierro oxidado, los espejos manchados por el tiempo y el aroma de café viejo mezclado con whisky barato, le daban al lugar un aire de escena perdida de película noir. Isa entró, y no necesitó buscar. Raúl ya estaba ahí, sentado al fondo, con un vaso corto entre los dedos y una expresión que mezclaba sonrisa y amenaza. Raúl Figueroa no era un hombre joven, pero tampoco era viejo. Su cabello, cuidadosamente peinado hacia atrás, brillaba con gel barato. Su traje era caro, pero lo llevaba puesto como alguien que estaba acostumbrado a trajes aún más caros. Sus ojos, pequeños y oscuros, tenían esa dureza típica de quienes nunca necesitan levantar la voz para que los obedezcan. Isa se sentó frente a él, sin que Raúl la invitara. Porque ella sabía que, si esperaba a que él tomara el control, lo usaría como arma. Y Isa ya no iba a jugar bajo reglas que no eran las suyas. Raúl la miró largo rato antes de hablar. Parecía saborear la imagen de Isa frente a él, como quien observa un insecto raro antes de aplastarlo con el zapato. «Eres más valiente de lo que pensé», dijo finalmente, con esa voz ronca, raspada por años de cigarro y amenazas susurradas. Isa no respondió. Solo lo miró directo a los ojos, como quien desafía una tormenta sin paraguas. Raúl sonrió. No era una expresión amistosa, era una sonrisa cargada de veneno. «Mira, niña», continuó él, girando el vaso entre los dedos. «Hay dos tipos de gente en esta ciudad, los que entienden cómo funciona el mundo y los que creen que pueden cambiarlo». Isa cruzó los brazos. Sabía que ese era un juego de poder, y el silencio también era un arma. «Yo sé exactamente lo que hiciste», dijo Raúl, inclinándose un poco hacia ella. «Llamaste a mi oficina, buscaste archivos viejos, metiste tus narices en una historia que te queda grande. Voy a darte una oportunidad», continuó Raúl, y sacó de su bolsillo un cheque en blanco. Lo puso sobre la mesa, deslizándolo hacia Isa como un cuchillo envuelto en seda. «Escribe la cantidad que quieras, lo suficiente para cambiar de vida,
salir de tu vecindad, pagar un departamento bonito y olvidar que alguna vez escuchaste el nombre de Miguel. Isa miró el cheque, pero no lo tocó. Su mente latía con recuerdos. Alejandro ensangrentado en la banqueta, la lluvia helada golpeándole el rostro, la expresión rota de Alejandro cuando habló de su hermano. ¿Y si digo que no?, preguntó Isa, con la voz firme, aunque el corazón le temblaba. Raúl se recargó en la silla, sin perder la sonrisa. Entonces entenderás que hay un tercer tipo de gente en esta ciudad, dijo, los que desaparecen. Isa tragó saliva, mas no baixó os olhos. Ya no tengo miedo, respondió. Si voy a desaparecer, al menos quiero saber por qué. Raúl aplaudió despacio, como quien reconoce a una tonta valiente antes de empujarla al abismo. Muy bien, niña, dijo, poniéndose de pie. Nos vemos pronto. Espero que Alejandro te enseñe a rezar. Isa se quedó en la mesa, sola, con el cheque todavía brillando bajo la luz amarilla. No necesitaba dinero. Lo que necesitaba eran respuestas. Y Raúl Figueroa acababa de confirmar que la verdad valía mucho más que cualquier cantidad. Isa regresó a casa esa noche con el corazón enredado en una cuerda de espinas. El encuentro con Raúl Figueroa había sido breve, pero sus palabras la siguieron como un perro rabioso. Cada paso que daba por las calles húmedas de la colonia le repetía la misma frase. Nos vemos pronto. Espero que Alejandro te enseñe a rezar. Cruzó la puerta de su casa y se dejó caer en la cama sin siquiera quitarse los zapatos. Miró el techo agrietado, la lámpara que parpadeaba como una estrella moribunda, e imaginó cómo sería vivir en un mundo donde el dinero compra silencios, y la verdad es solo una palabra sin valor. Pero Isa no pertenecía a ese mundo. Ella conocía el precio de cada centavo que ganaba, de cada decisión que tomaba. Y ahora, ya no podía fingir que no sabía. A la mañana siguiente, llegó a la empresa más temprano de lo habitual, pero con un propósito claro. Necesitaba hablar con Alejandro, cara a cara, sin rodeos, sin murallas de silencio, antes de que Raúl lo destruyera, o de que él mismo se ahogara en el peso de su culpa. Cuando Alejandro llegó, ella ya estaba ahí, esperando en la puerta de su oficina, con los brazos cruzados y los ojos llenos de preguntas. Alejandro se detuvo, sorprendido al verla ahí, pero la expresión de Isa no dejó espacio para que desviara la mirada. Entraron, e Isa cerró la puerta detrás de ellos sin pedir permiso. Alejandro, aún sin entender qué haría ella, guardó silencio, observándola como quien ve una ola gigante a punto de romperse sobre su cabeza. Isa respiró hondo y empezó a hablar. Describió el encuentro con Raúl, el café, el relicario, el cheque en blanco deslizándose como una sentencia dorada. Contó cada detalle, la sonrisa envenenada, la amenaza disfrazada de cortesía, el nombre de Miguel usado como moneda de cambio. Habló sin parar, como quien escupe una verdad demasiado caliente para seguir guardándola. Alejandro, con cada palabra, caminaba en círculos por la oficina, pasándose la mano por el cabello, el rostro cada vez más tenso, como si cada frase fuera una piedra lanzada directo a su pecho. Cuando Isa terminó, la oficina quedó en silencio, lleno de respiraciones pesadas y emociones que no cabían en ese espacio. Alejandro se dio la vuelta, con los ojos ardiendo de algo que Isa no supo descifrar. Miedo, rabia, o quizá un tipo de amor que ni él mismo entendía. ¿Estás loca?, soltó finalmente, a voz quebrada entre susurro y grito. ¿Sabes lo que ese hombre puede hacerte? ¿Sabes que él no amenaza por deporte, Isa? Raúl mata de verdad. Isa no desvió la mirada. Ya había atravesado tormentas mucho peores que los gritos de un hombre rico. Prefiero saber la verdad y desaparecer, respondió ella, que vivir el resto de mi vida bajando la cabeza, fingiendo que Miguel fue solo una historia mal contada. Alejandro golpeó la pared, no para asustarla, sino porque ya no sabía dónde guardar todo lo que sentía. Ella era una mujer hecha de pedazos de lluvia,
de decisiones pequeñas, de sueños remendados en ropa barata, y aún así tenía el valor que él, con todo su dinero y poder, nunca tuvo. ¿Por qué haces esto?, preguntó Alejandro, con la voz rota de cansancio y emoción. ¿Qué ganas metiéndote en una historia que no es tuya? Isa sonrió, pero no fue una sonrisa dulce. Fue una sonrisa cansada, de esas que solo las mujeres fuertes dan antes de confesar una verdad que pesa demasiado para cargarlas solas. Porque nadie me había mirado en toda mi vida, Alejandro, dijo ella, hasta esa noche bajo la lluvia. Tú me viste, no como una asistente, no como una muchacha cualquiera. Me viste como alguien capaz de salvarte. Alejandro se quedó inmóvil, como si cada palabra de ella fuera una llave abriendo puertas que él había mantenido cerradas por años. Y en ese silencio lleno de verdades no dichas, dio un paso al frente. Eres más fuerte de lo que yo soy, confesó, y eso me da miedo. Isa sintió que los ojos le ardían, pero no lloró. No todavía, porque esto aún no terminaba. Raúl no va a parar, dijo ella. Y si tú sigues escondiendo la verdad, él te va a destruir desde adentro. Alejandro sostuvo su rostro entre las manos, pero no como quien acaricia, como quien sostiene algo valioso que puede romperse en cualquier instante. Si te pasa algo por mi culpa, empezó él, pero Isa lo interrumpió. Ya pasó algo, dijo ella. Nos encontramos en esa calle. Ese fue el principio. Ahora terminamos juntos, o caemos juntos. Alejandro la soltó, se dio la vuelta, respiró hondo y dijo, casi como un susurro, te prometo que no voy a dejar que Raúl te toque. Isa sabía que esa era una promesa imposible, porque Raúl Figueroa no era un hombre al que se enfrentara con palabras bonitas, pero en ese momento, aun sabiéndolo, ella creyó. La lluvia golpeaba los techos de lámina en la vecindad, resbalando entre las grietas y formando charcos sucios en el patio. Isa dormía inquieta, como si su cuerpo supiera que la calma era una mentira a punto de romperse. Y así fue. A las 3 de la mañana, el sonido vibrante de su celular la sacó de un sueño quebrado. Sin siquiera mirar quién llamaba, lo tomó con manos temblorosas y lo acercó al oído. Al otro lado de la línea no estaba la voz dulce de su hermana ni algún mensaje de Alejandro. Era una voz gruesa, seca, de esas que se quedan pegadas en la piel como el olor a pólvora. «Despierta, muchachita», dijo la voz pausada. «Nos llevamos a tu hermanita de paseo. Si te portas bien, a lo mejor te la regresamos». Isa se incorporó de golpe, la sangre congelada en las venas. Corrió al cuarto de su hermana, sintiendo cómo cada paso era una puñalada en el estómago. Al empujar la puerta, encontró la cama vacía, la ventana abierta y sobre el piso, una pulsera de hilo trenzado que su hermana nunca se quitaba. El miedo le cerró la garganta, pero Isa no era de las que se quedaban paralizadas. Con dedos temblorosos, marcó el número de Alejandro. Contestó a la segunda llamada, su voz adormilada y ronca. «Se llevaron a mi hermana», soltó Isa sin respirar. Fue Raúl. Alejandro no pidió explicaciones. «Voy para allá». Menos de 15 minutos después, el auto negro de Alejandro se detuvo frente a la vecindad. Salió sin paraguas, empapándose bajo la lluvia sin siquiera darse cuenta. Isa lo esperaba en la banqueta, con el cabello pegado a la cara y el miedo convertido en rabia. Sin decir palabra, Alejandro abrió la puerta del coche y ella subió. El silencio entre ambos era una cuerda tensa a punto de reventar. No necesitaban hablar para entender lo que estaba pasando. Raúl había hecho su primer movimiento y ahora era su turno. El celular de Isa vibró de nuevo. Un mensaje. Lo abrió con el corazón en la garganta y vio la foto. Su hermana, con las manos amarradas y la boca cubierta por una cinta gris, sentada en una silla de plástico dentro de un lugar oscuro. Detrás de ella, en la pared, había un símbolo pintado con pintura roja. Una letra R encerrada en un círculo. Alejandro vio la foto mientras manejaba. No dijo nada, pero su mandíbula se tensó tanto que parecía a punto de romperse.
Nos está guiando, murmuró Alejandro, como si hablara consigo mismo. Nos quiere llevar directo a él. Isa lo entendió. Raúl no estaba ocultándose. Al contrario, estaba armando una trampa perfecta, atrayéndolos como ratones directo a su cueva. No era un simple secuestro, era un mensaje. Un minuto después, llegó otro mensaje. Solo un texto breve con una dirección. Un viejo almacén industrial, en las afueras de la ciudad. Alejandro reconoció el lugar de inmediato. Había sido una de las propiedades que Miguel compró años atrás, cuando todavía confiaba en Raúl. Isa miró a Alejandro y vio en su rostro algo que nunca había visto. Miedo real. No miedo por él, sino miedo por ella. Vamos, dijo Isa, sin temblar. Alejandro apretó el volante y aceleró, rompiendo la lluvia como una lanza. No había vuelta atrás. O salvaban a la hermana de Isa y enfrentaban a Raúl de una vez por todas, o esa noche se convertía en la última que pasarían vivos. En medio de la tormenta, camino a un destino que ninguno podía evitar, Isa y Alejandro entendieron lo que siempre supieron en silencio. Sus vidas ya estaban unidas. Para bien o para mal, esa noche lo decidiría todo. El auto de Alejandro avanzaba entre charcos y sombras, como si cada kilómetro os acercara más a un destino escrito desde hace años. Isa miraba por la ventana, pero no veía la lluvia. Su mente seguía atrapada en la imagen de su hermana, amarrada y temblorosa, en ese cuarto oscuro que apestaba a amenaza y miedo. Alejandro no hablaba. Manejaba con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, y el ceño fruncido, como si cada gota que golpeaba el parabrisas fuera una cuenta pendiente con su propio pasado. Isa podía sentir la tensión en su cuerpo, una mezcla de rabia, culpa y un miedo que no se atrevía a nombrar. El galpón estaba al final de una carretera olvidada, rodeado por lotes baldíos y edificios industriales que alguna vez albergaban sueños de progreso. Ahora eran solo esqueletos vacíos, paredes descascaradas y ventanas rotas que reflejaban el mundo como espejos deformes. Alejandro apagó el motor, pero ninguno de los dos se movió. El silencio era tan pesado que Isa pudo escuchar sus propios latidos golpeando dentro de sus oídos. «Si algo me pasa, no te quedes», dijo Alejandro de pronto sin mirarla. «Toma a tu hermana y corre». Isa no respondió. Solo abrió la puerta y bajó, con el viento frío mordiéndole la piel y la lluvia pegajosa escurriendo por su cuello. No había llegado tan lejos para correr. Cruzaron el terreno lleno de lodo, sus pasos hundiéndose en la tierra blanda como si el suelo mismo quisiera tragarlos. La puerta metálica del galpón estaba entreabierta, y desde dentro salía una luz tenue y parpadeante, como una vela que agoniza. Alejandro fue el primero en entrar. Isa lo siguió de cerca, con las manos apretadas en puños para no temblar. Dentro, el aire olía a humedad vieja y a metal oxidado, como un cementerio de máquinas olvidadas. Entre las sombras, apenas iluminada por una lámpara colgada de un gancho, estaba la hermana de Isa, su cabello desordenado pegado al rostro, las muñecas atadas a los costados de la silla, y los ojos hinchados de tanto llorar. Isa corrió hacia ella, pero Alejandro la detuvo con una mano firme en el brazo. Isa se giró, furiosa, pero entonces lo vio. Raúl Figueroa emergió de las sombras como un fantasma vestido de traje. Aplausos lentos, sonrisa torcida, y en la otra mano, un cigarro encendido que trazaba círculos de humo en el aire. «Sabía que vendrían juntos», dijo Raúl, su voz resbalando entre los muros como aceite derramado. «Ustedes dos, tan valientes, tan ingenuos». Alejandro avanzó un paso, colocándose entre Isa y Raúl. Ya no era el hombre elegante de oficina. Era solo un hermano cargando años de culpa y un hombre dispuesto a lo que fuera para no perder de nuevo a alguien que le importaba. «Déjalas ir», exigió Alejandro. «Esto es entre tú y yo». Raúl soltó una carcajada breve, seca, sin alegría alguna. «¿Entre tú y yo?», repitió burlón.
Alejandro, no seas ridículo. Tú perdiste el día que Miguel decidió ser un héroe. Tú no eres mi enemigo. Tú eres mi trofeo. Isa sintió el cuerpo estremecerse al escuchar ese nombre. Miguel, siempre Miguel, incluso muerto, Miguel seguía siendo la pieza que movía todo. ¿Y qué soy yo?, preguntó Isa, alzando la voz por primera vez. ¿Un daño colateral? ¿Un error? ¿O solo una pobre idiota que no entiende cómo juegan los hombres como ustedes? Raúl la miró, evaluándola con esa sonrisa de depredador cansado. No eres un error, muchachita, dijo. Eres la prueba de que hasta las hormigas pueden tropezar con una joya. Pero no te preocupes. Pronto, ni tú ni tu hermana recordarán nada de esto. Isa sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. No era una amenaza vacía. Raúl no necesitaba gritar para matar. Alejandro dio otro paso adelante, el pecho inflado de furia contenida. Te lo advierto, Raúl, dijo, su voz firme como nunca antes. Si las tocas, no me importa qué tengas que hacerme. Te juro que te entierro con mis propias manos. Raúl sonrió, sacó un arma pequeña de su bolsillo y apuntó directo a Alejandro. ¿Enterrarme?, dijo con sorna. Primero tienes que sobrevivir. El sonido de la lluvia golpeando el techo metálico cubrió el silencio mortal que llenó el aire. Isa, temblando, dio un paso al frente, colocándose entre Alejandro y el arma. Si quieres matarlo, primero me matas a mí, dijo, con la voz quebrada pero sin retroceder. Raúl ladeó la cabeza, como si estuviera admirando una pieza rara en un museo. «Qué romántico», murmuró, «una historia de amor nacida en un charco de sangre, muy al estilo de los Monteverde». Isa no se movió, Alejandro tampoco, y en ese instante, sin necesidad de palabras, se entendieron. Si iban a morir, lo harían juntos. Raúl bajó el arma y chasqueó los dedos. Desde una esquina oscura, un hombre enorme y silencioso se acercó y desató a la hermana de Isa. La muchacha corrió hacia ella, abrazándola tan fuerte que sus cuerpos temblaban al unísono. «Hoy ganaron una», dijo Raúl, acercándose lo suficiente para susurrarle al oído a Alejandro. «Pero recuerda, muchacho, Miguel creía que podía ganarme también». Y con eso, Raúl se perdió entre las sombras, dejando atrás el olor a tabaco y la certeza de que esa historia aún no terminaba. Isa y Alejandro salieron del galpón, empapados, exhaustos, pero vivos. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, sabían que esa noche no era un final. Era apenas el comienzo de la guerra que acababan de declarar. La lluvia seguía cayendo sobre la ciudad como una maldición sin dueño, lavando las calles y borrando las huellas de lo que había pasado en el galpón. Alejandro conducía en silencio, con las manos firmes en el volante, e Isa iba a su lado, abrazando a su hermana dormida, su cuerpo pequeño encogido de puro miedo y cansancio. No se dijeron nada en el camino de regreso. No hacía falta. El miedo, la adrenalina, la angustia y el alivio formaban un idioma propio entre ellos. Un idioma de respiraciones entrecortadas, miradas furtivas y silencios que dolían más que cualquier palabra. Cuando llegaron a la vecindad, Isa ayudó a su hermana a entrar y la acostó en la cama sin despertarla. Cerró la ventana, acomodó la cobija y le dio un beso en la frente. Su hermana nunca sabría cuánto peligro había rozado, cuánto Isa había estado dispuesta a perder por salvarla. Al salir al patio, Alejandro la esperaba bajo la lluvia, empapado, con la camisa pegada al cuerpo y el rostro cansado de quien cargó fantasmas por demasiado tiempo. Isa cruzó el patio despacio, cada gota de lluvia cayendo sobre su rostro como recuerdos de la noche en que se conocieron. Frente a frente, sin excusas, sin máscaras, sin medos. Alejandro respiró hondo, como si el aire frío le quemara por dentro. «Lo siento», dijo, y su voz sonó rota, como un hombre que pide perdón por algo que nunca podrá reparar. Isa negó con la cabeza, dando un paso más cerca,
suficiente para que la lluvia escurriera de su cabello al pecho de Alejandro. Si esa noche no te hubiera encontrado, mi vida seguiría igual, dijo ella, con la voz temblorosa. Y no quiero imaginar una vida sin todo esto. Alejandro la miró con esa intensidad que Isa había sentido desde el primer momento. Un hombre dividido entre el miedo de destruir todo lo que toca y el deseo de proteger lo único puro que había conocido. Yo te arrastré a esto, murmuró Alejandro. Yo te puse frente a Raúl. Isa sonrió, una sonrisa triste pero sincera. Yo decidí quedarme, respondió. Tú me enseñaste que hasta los más poderosos tienen miedo, y yo te enseñé que hasta los más humildes pueden luchar. Alejandro levantó una mano y rozó la mejilla de Isa, como quien toca algo sagrado. La lluvia seguía cayendo, borrando el mundo alrededor, dejando solo a ellos dos, bajo el mismo cielo que los había unido. Me enamoré de ti esa noche, confesó Alejandro, como quien suelta una verdad que duele y alivia al mismo tiempo. Y me odié por eso. Isa cerró los ojos, sintiendo como cada palabra se le quedaba clavada en la piel. Yo también, dijo ella, pero no me odié. Y entonces, sin necesidad de más palabras, Alejandro la besó. Un beso bajo la lluvia, cargado de miedo, deseo, culpa, redención y amor. Un beso que no prometía un final feliz, porque esa no era una historia de cuentos de hadas. Era una historia mexicana, de esas donde el amor nace en medio de la tragedia, crece entre secretos y sobrevive a balas, tormentas y traiciones. Raúl Figueroa seguía allá afuera, en la sombra, esperando el momento para atacar. El apellido Monteverde aún pesaba sobre Alejandro como una cadena invisible. E Isa, la joven humilde, había dejado de ser invisible para convertirse en la pieza clave de un juego mucho más grande. Pero esa noche, bajo la lluvia, con los labios aún temblando por el beso y las manos aferradas una a la otra, Isa y Alejandro no pensaron en el futuro. Porque, aunque la historia no había terminado, ellos sabían que, pase lo que pase, ya no estaban solos. Y en una ciudad como esa, donde los secretos se entierran y el amor es un lujo que pocos pueden pagar, eso era más que suficiente para seguir vivos un día más. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y dale like al video. Si tienes un minuto, deja un comentario con tu opinión. Nos vemos en la próxima historia.